Mateo 9, versículo 18. Desde el 18 hasta el 26. Ustedes saben que hay algunas historias, algunos milagros que lo narran los diferentes evangelistas. Pero hay algunas historias con mayor detalle. Digamos que Mateo fue como muy puntual en lo que dijo, pero me puse a leer las otras versiones y me gustó mucho la versión del médico Lucas, porque él lo dijo con más detalle. Me gustó porque lo lleva a uno a pensar más puntualmente qué pasó en ese momento con el Señor, pero es lo mismo que está allí en Mateo capítulo 9, versículo 18. Entonces yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, a Lucas capítulo 8, versículo 40, que es lo mismo que pasó allí en Mateo 9, pero un poco más amplia la descripción. En el versículo 40 dice: del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús, porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado ¿cómo se llamaba? Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía ¿cuántos años? Estaba muriendo. En Mateo dice que su hija había muerto. Entonces recuerden que los evangelistas narran lo que escucharon, lo que vieron o lo que entendieron, ¿cierto? Seguramente Mateo escuchó: mi hija se murió. Pero aquí el médico Lucas está diciendo: mi hija está muriendo. O sea, estaba agonizando, ¿cierto? Estaba al borde de la muerte. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. 45 dice: ¿quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, ¿qué le dijo a Jairo? No tengas miedo, solamente ten fe y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto ¿quién? Pedro, Juan, Santiago, su núcleo más cercano, amén. Y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban. Pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida.
Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra preciosa. Señor, sabemos, Señor amado, que es una palabra preparada por ti para nosotros hoy, Señor. En el nombre de Jesús, proclamamos, Señor, que nuestro corazón es abierto y está sensible a lo que tú quieres hablarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, todos seguramente ustedes y yo hemos presentado en algún momento de nuestra vida, hemos presentado situaciones que parecen no tener ¿qué? Solución. Esta mujer lo había intentado todo, este hombre seguramente también, y ya no tenían otra cosa por hacer. Hemos tenido seguramente enfermedades, pérdidas, problemas familiares, circunstancias que se escapan de nuestro control. Y aquí en Mateo capítulo 9, todo el capítulo 8 y capítulo 9 estamos viendo todos los milagros que el Señor estaba haciendo en medio de su pueblo. Pero y aquí puntualmente en el capítulo 9, Jesús está revelando su autoridad de una manera más evidente. Ya no estaba tan escondido, ya él estaba haciendo muchos milagros a la luz de mucha gente que le estaba siguiendo. Solo que al finalizar decía, traten de no hacer tanta bulla, ¿cierto? Pero él ya estaba haciendo más evidente, estaba mostrando más quién era, la autoridad que tenía lo que ya hemos visto en las anteriores predicaciones de capítulo de 9. Recuerden que el Señor estuvo sanando a un paralítico, llamó a Mateo, respondió a críticas de los fariseos, enseñó sobre el ayuno. Pero aquí en esta oportunidad sucede un hecho extraordinario y ocurren dos milagros que se entrelazan. Y ahí ya lo leímos en Lucas capítulo 8, versículo 40. Y lo que yo veo es que Marcos y Lucas narran esta historia con más detalles. Son dos historias que se dieron en un momento de dos personas totalmente desconocidas, ¿cierto? Ellos no se conocían, nunca se habían seguramente encontrado, pero al final lo que yo veo es que los dos tienen un final extraordinario. Son dos historias de desesperación. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el papá de esa niña estaba desesperado? Muy desesperado. Esta mujer estaba desesperada, ¿cierto? Había agotado todos los medios para lograr un milagro y no había sido posible. Creo que solo un padre o una madre, los que tenemos hijos, podemos entender la situación de Jairo, ¿cierto? No queremos que nuestros hijos estén ¿qué? Enfermos, ¿cierto? Y yo creo que el ver a un hijo agonizando es todavía más preocupante, más angustiante, ¿cierto? El ver que un hijo está muriendo y que yo no, que como que me siento muy impotente y no puedo hacer nada por la vida de mi hijo o de mi hija. Y era lo que le estaba ocurriendo allí a Jairo. No queremos, no escatimamos gastos, hacemos lo que sea necesario por el bienestar de nuestros hijos. Pero también vemos a una mujer que llevaba ¿cuántos años? 12 años, dice que llevaba 12 años enferma. Y yo diría que estaba casi que agonizando como la hija de este varón de 12 años. Estaba casi que agonizando. Ustedes saben lo que representa un flujo de sangre permanente, ¿cierto? Todo lo que puede acarrear. Entonces, eran las historias, como les digo, distintas, no se conocían. Ambos tenían en común algo, y es que necesitaban un milagro. Amén. ¿Necesitaban un qué? Un milagro. Necesitaban un actuar sobrenatural del Señor Jesucristo. Y ellos seguramente habían escuchado de Él, pero tomaron la decisión de creer en Jesús. Y lo que ellos descubrieron de manera muy particular e individual sigue siendo una verdad para nosotros hoy. Por eso quiero que usted, si tiene una necesidad, algo que se le salió de manos, algo que usted ve que no lo puede alcanzar, algo que está
imposible de lograr, hoy es el día, amén, para que usted y yo podamos creer en ese Dios que hace cosas sobrenaturales, amén. Hoy sigue siendo una verdad para nosotros. Cuando la fe nos lleva a Cristo, Él tiene el poder para hacer lo que nadie más puede, ¿qué? ¿Sí me escucharon? Cuando nos acercamos por la fe a Jesús, Él puede hacer en nosotros lo que nadie más puede hacer. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Quiero que veamos 3 cosas rápidamente porque el tiempo vuela. Es una cosa impresionante. 3 cosas que nosotros debemos hacer en un momento de crisis que hicieron tanto Jairo como la mujer del flujo de sangre. 3 cosas que usted y yo debemos tener cuando tengamos crisis, cuando tengamos situaciones difíciles, cuando tengamos adversidad, cuando estemos en agonía, cuando tengamos pérdida, cuando tengamos esa situación que no podemos alcanzar. Lo primero es acercarnos a Dios. Amén. Lo primero es que en Santiago capítulo 4, versículo 8, dice: acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. ¿Qué dice? La invitación es para quién. La invitación es para quién. Diga: para mí. Para mí. Si usted y yo nos acercamos a Jesús, Él se va a acercar a nosotros. Nunca nos va a rechazar. Nunca nos va a cerrar la puerta. Él siempre estará con los brazos extendidos, abiertos. Él siempre está dispuesto a suplir cada una de nuestras necesidades. Entonces vemos tanto en el padre como en la mujer que van a buscar la misma solución, ¿cierto? Porque los dos seguramente han buscado soluciones en muchos lugares, en muchas personas, haciendo muchas cosas, pero no habían encontrado ¿qué? Solución, ¿cierto? No habían encontrado la salida, ningún resultado. Yo pienso, no lo dice la Biblia, en cambio sí lo dice de la mujer, que ella había gastado en médicos, me imagino tratamientos, cuánto especialista había. Yo creo que ella yo creo que ella decía, esta sí es la vencida. Y cada cosa era un gasto diferente, y lo que dice era que ella había gastado absolutamente todo. Y que antes la situación de ella, ¿qué? Empeoraba. Eso lo dice la Biblia. De Jairo no dice eso, pero yo me imagino que como padre, al ver a su hijo, ¿qué hacemos nosotros cuando un hijo está enfermo? Corremos bases, ¿cierto? Buscamos los mejores médicos, los mejores especialistas, los exámenes que toque que hacer. Si hay que llevarlo a otra clínica de mayor estatus o de mayor particular, lo que sea, gastamos lo que sea. Yo me imagino que este varón había agotado todos los recursos para buscar que su hija fuera sana. Ambos tienen algo en común, aun cuando no se conocían, aun cuando eran muy diferentes el uno y el otro, ambos tenían algo en común, y es que ambos buscan de Jesús. ¿Ambos buscan de qué? Ambos deciden acudir a Jesús con una fe sincera. ¿Quién era Jairo? Decía que era un principal de la sinagoga. Jairo no era un sacerdote en la sinagoga. Jairo era un líder. Era como el administrador de la sinagoga. Era el que vigilaba que las ceremonias en las sinagogas todo se manejara en orden, que la adoración se manejara bien, que la lectura, la enseñanza de la palabra se hiciera como tocaba, que todo estuviera en orden. Era como el administrador, estaba ahí. Pero Jairo dice que era un principal. Él era un hombre que disfrutaba y gozaba de reconocimiento social y de autoridad religiosa. Era un hombre de prestigio, era un hombre conocido, era un hombre respetado dentro de la comunidad judía. Pero por otro lado nos encontramos con la mujer que no tiene nada. Jairo lo tenía ¿qué? Todo. Él lo tenía todo, ¿cierto? Ella no tenía nada. Absolutamente nada, inclusive ni siquiera se dice cómo se llamaba esta mujer. Se habla de la mujer del flujo de sangre, pero hasta ahí, ¿cierto? No se habla del nombre de ella. Dice que todo lo había perdido. Era considerada ceremonialmente como inmunda, ¿cierto? Según la ley estaba establecido. Era rechazada. Pero hay algo que los une.
al líder que lo tenían todo y la mujer que no tenía nada. Y es el dolor. ¿Y es qué? El dolor. El dolor no respeta ni estratos, ni edades, ni sexos, nada, ¿cierto? De pronto cambian las circunstancias, porque una persona que tiene modos, que tiene comodidades, puede manejar una situación de dolor con más facilidad que una persona con bajos recursos. Pero el dolor va a llegar, ¿cierto? A todos, no respeta para nada. No así haya estatus, así hayan apellidos, así haya posición, así haya riquezas, así haya cargo, llegan a todos en algún momento, ¿cierto? Llega el dolor, llega la impotencia, tanto donde el pobre como el rico puede sentirse impotente ante alguna situación que viene a su vida. El dolor nos hace iguales a todos. El dolor siempre, como les digo, llegará a las vidas. Pero otra cosa que nos une y nos hace iguales a todos es el tiempo. Es el tiempo. El rico envejece, el pobre envejece, ¿cierto? Pasa el tiempo, no respeta estatus, no respeta posiciones ni apellidos. Se puede tratar de evadir, seguramente las mujeres, hablo más de las mujeres, de pronto estirándose un poquito más, tinturándose el cabello, bueno, haciendo muchas cosas para mostrarnos un poco más jóvenes, pero lo que es verdad es que la vejez llega, ¿cierto? El tiempo pasa. Algo que nos une a todos y nos hace iguales de igual manera es el cementerio. ¿Es el qué? Al cementerio, allá nos vamos a encontrar, ¿quiénes? Allá todos llegamos, ¿cierto? De una u otra manera vamos a llegar a ese lugar. Llega el rico, llega el pobre, el influyente, el desconocido, todos vamos a pasar por allí. Acá Jairo estaba unido a una mujer que no conocía, desconocida por medio del dolor. Había dolor en ellos, ¿cierto? Había una situación que los identificaba. De seguro, él la miraba y decía, pobre mujer, pero también ella lo miraba y decía, también, pobre hombre, ¿cierto? Lo que está sufriendo. Y eso nos pasa a todos nosotros. Pero lo que sí sabemos es que cuando llega la angustia, cuando llega la desesperación a cualquiera en estas circunstancias, solamente por decir unas, realmente se nos olvida nuestro estatus, se nos olvida nuestro rango, se nos olvida nuestra posición, se nos olvida quiénes somos. Lo único que queremos son soluciones. Y es lo que yo veo en Jairo. Él ve a Jesús y no va en secreto con Jesús a decirle, por favor, vaya a mi casa. Él lo hace en medio de mucha gente que le estaba siguiendo. Dice que Jairo fue y se arrodilló, fue y se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, ¿cierto? Fue lo que él hizo. Jesús seguramente lo estuvo observando, pero lo que le dice él es, confío en que tú lo puedes hacer. Confío en que si tú vas a mi casa y pones las manos en mi hija o hablas a mi hija va a sanar. Y el Señor Jesús le dice, listo, vamos. Allí no dice que el Señor dijo vamos, pero dice que ellos siguieron allí. Seguramente la romería avanzaba muy lentamente. Yo creo que Jairo en ese momento quería que todos por obra y gracia desaparecieran para poder avanzar rápido, porque lo que dice ayer era que la gente apretaba a Jesús. Seguramente no lo dejaban avanzar muy rápido, caminaba muy lento, ¿cierto? Y él ve la sinceridad en él y ve la fe en él y definitivamente dice, vamos. Todos querían tocar a Jesús y seguramente el Señor Jesús, como sabemos, él no ignoraba a nadie, seguramente a todos estaba saludando, a todos estaba tocando, de pronto estaba orando por gente, ¿cierto? De pronto Dios estaba haciendo muchas cosas a través de su hijo allí en ese momento. Era una situación desesperante para Jairo ver lo lento que estaba avanzando la solución del problema de su hijo. Entonces, más grave todavía cuando en medio de todo esto aparece en escena esta mujer, ¿cierto? Aparece esta mujer del flujo de sangre y esto pues empeora la situación allí para Jairo. Había esta mujer con esa situación que ya lo dijimos, ¿cierto? Toda esa situación adversa que se le ha presentado. Y lo que yo me pongo a analizar es, si nomás duramos, ayer hablaba con una persona que me cepilló y me decía, llevaba 2 meses y medio
enferma con una situación en mis pulmones y me detectaron asma, pero yo ya estaba cansada en mi casa. Yo ya quería salir, yo trataba de no darle tanto espacio a estar en la casa, yo lo que hacía era salir porque estaba ya cansada. Entonces, si con una semana o 2 semanas estamos cansados, imagínense con un año, ¿cómo sería? Desesperante, ¿cierto? 2 años, 5 años, 12 años lleva esta mujer allí derramando sangre, ¿cierto? Yo me imagino la vergüenza, además, no solamente la parte física, sino la vergüenza, el rechazo, ¿cierto? La parte emocional de ella, su contextura, yo me imagino que era demasiado delgada, muy pálida, el corazón el color de la piel de ella, seguramente estaba muy, muy, muy pálida. Una mujer en la circunstancia, hoy, en la circunstancia de esta mujer, puede ser abrazada por su familia, puede ir al supermercado, puede subirse al Transmilenio, puede compartir un cumpleaños con sus amigos, ¿cierto? No es rechazada. Pero en ese tiempo, mis amados, el tener esta hemorragia se consideraba una maldición. Era una persona que tenía que vivir aislada, no podía compartir con nadie de su familia, no podía estar con sus hijos, no podía abrazar a su esposo, no podía tocar a nada, porque según la ley decía que todo lo que tocara era ¿qué? Inmundo. Todo, ni siquiera podía ir a la iglesia, ni siquiera era aceptada en la sinagoga, ni siquiera podía ir a pedir. Cuando usted y yo estamos enfermos, vamos a la iglesia y pedimos oración, ¿cierto? Y queremos que el pastor venga y toque y ore por nosotros o ore por esa persona que está enferma. Esa mujer no podía ir a la sinagoga, le era prohibido. Y lo cierto es que entendemos que la enfermedad duele, pero yo creo que lo que más duele es el rechazo. Y era algo que estaba sufriendo esta mujer de manera muy, muy de frente. La carga emocional era muy fuerte. Seguramente se sentía sucia. Esta mujer no vivía, más bien sabía que existía. Ella decide acercarse a Jesús. Aunque ella ve que el Señor se está dirigiendo hacia la casa de Pablo, de Jairo, seguro pensaría que no era nadie para captar la atención de Jesús. Por todo lo que ella sabía, por todo lo que ella le decían, ella empieza a poner su confianza en Jesús y desarrolla un plan. ¿Desarrolla un qué? ¿Qué fue lo que ella dijo? Tan solo si tocare el borde de su manto, ni siquiera porque ella no se consideraba digna. Si tan solo tocara, mira la fe de esta mujer, si tan solo lograra abrir camino y tocar el borde de su manto, seré salva. Es lo que ella decía. Es posible que ella pensara que no era nadie, ¿cierto? No tenía nada. No tenía nada que ofrecerle al Señor Jesús, pero desarrolla ese plan. Y ese plan hace que ella no desista ante la dificultad de llegar a Jesús. ¿Por qué dificultad? Porque habían multitudes. Seguían a Jesús muchas personas. Sino más cuando la multiplicación dice que eran 5,000, sin contar mujeres y los niños. Eran muchas personas y seguramente en la debilidad, en la situación que ella estaba viviendo, era muy complicado llegar a Jesús. Y seguramente tuvo que enfrentarse a la cara de los que siempre le decían, tú eres una inmunda. Seguramente tuvo que enfrentarse a muchas personas que la miraban de lejos. Y ese día, como hoy, mis amados, cuando vamos a buscar un milagro del Señor, vamos a encontrar multitudes. Vamos a encontrar muchas voces que se van a levantar para que nos detengamos, que no avancemos en el proceso de lograr ese milagro. Seguramente vamos a escuchar voces que digan no vale la pena, no pierda el tiempo, usted está muy joven, usted va a fracasar, esto es imposible. Mira, fulano, sutano lo intentó y no logró nada, es difícil, no pierda el tiempo. No le importa si tiene o no estatus, solo le importa acercarse a Jesús. Pero mis amados, para acercarnos a Jesús tiene que ver con derribar obstáculos.
Vamos a tener obstáculos cuando nos acercamos al Señor, como todos estos que se le estaban interponiendo a ella. Por eso, mis amados, aquel que quiere acercarse a Jesús no conoce obstáculos. Tenemos que vencerlos. Amén. ¿Están conmigo? Tenemos que vencer los obstáculos. Sí, se nos van a presentar situaciones y no me puedo detener allí, pero muchas cosas se nos van a presentar. Pero hay una segunda cosa. Primero, acercarnos a Jesús. Hay una segunda cosa que usted y yo debemos hacer en tiempo de crisis, y es aprender a confiar. Y ahí en el versículo 34 lo leímos, ¿cierto? A aprender a confiar. Y eso es tener fe. ¿Y eso es tener qué? Fe. Fijémonos que Jesús no le dijo, por cuanto tocaste mi manto, estás siendo sana. ¿Cierto? El Señor Jesús no le dijo eso. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha hecho salva. ¿Cierto? Es la fe. Y la fe es lo que nos debe hacer acercar al Señor Jesús, a confiar en su poder. O sea que la sanidad de esta mujer no se produjo al tocar el manto de Jesús, porque el tocar el borde de Jesús era apenas una expresión de su fe en Jesús. Era una expresión de lo que ella creía en Jesús. ¿Por qué era necesario tocar su manto? Y póngame mucho cuidadito en este momento. ¿Por qué era necesario tocar el manto de Jesús? Y es que la fe necesita expresarse con una actitud. La actitud es algo que yo puedo hacer. Amén. Dios hará lo que yo no puedo hacer. Dios espera que usted y yo nos movamos en fe. La fe actúa. La fe no se detiene. Una mujer o un hombre con fe no se pone a mirar a ver qué ocurre. No, camina en fe, ¿cierto? Por eso no sé cuántas cosas usted quiere alcanzar. Y yo le he dicho, si usted quiere un carro y no sabe manejar, por lo menos tiene que empezar a pagar un curso y aprender a manejar. Porque de seguro si usted no aprende a manejar, el Señor no le va a dar pues un carro, ¿cierto? Si quiere una casa, pues tiene que empezar a hacer un programa de ahorro, ¿cierto? Tiene que empezar a hacer una historia crediticia en los bancos para que usted pueda hacerse un crédito. Tiene que caminar con base a eso que usted quiere lograr, porque usted se está moviendo confiando en que Dios algo ¿qué? Hará, ¿cierto? En que algo el Señor va a hacer. Por eso es importante que entendamos, si yo creo en el poder de Dios, pues yo oro, ¿cierto? Porque Dios tiene poder. Pues yo creo, yo declaro, yo confieso, yo visualizo, yo proyecto, voy a clamar, me voy a acercar confiada, voy a vencer obstáculos. ¿Por qué? Porque confío en el poder de Dios. Debo hacerlo. Y no solamente decir, sí, yo confío en Dios, pero no hago nada, ¿cierto? Eso no tiene sentido. La fe nos debe impulsar a confiar, a dar pasos, a hacer lo que debemos hacer. Amén. No es quedarnos quietos. Si vemos un poquito, solamente por ir rápidamente, si vemos un poquito la vida de Moisés, recuerde cuando Moisés sale como líder, libertando al pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo de Israel después de 430 años que estuvieron esclavos allá en Egipto, vienen corriendo o vienen caminando, porque eran muchos también los del pueblo de Israel, eran millones que venían a salir del pueblo, ¿cierto? Se encuentran con el mar allá adelante y voltean a mirar y viene el ejército de Faraón. No tenían ¿qué? Salida, ¿cierto? No tenían salida. Pero ¿qué hace el Señor allí? Moisés, abran camino, yo voy a hablar, voy a dar órdenes en el cielo para que este mar se abra y ustedes puedan pasar en seco. ¿Eso fue lo que el Señor hizo? Sí. Mis amados, les digo que eso no fue lo que pasó. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué hace rogándome? Dígale al pueblo que marche. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué me hace rogando? ¿Qué me está pidiendo? Dígale al pueblo que marche. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Levanta esa vara y póngala en el mar. Y cuando usted ponga esa vara, el mar se ¿qué? ¿El Señor hubiera podido dar órdenes y abrir el mar? Claro, Dios es Dios. Y Él hubiera podido hacerlo, dar una orden y el mar se abre. Pero ¿qué esperó? Que Moisés le creyera. ¿Cómo?
usando la vara, siguiendo las instrucciones, siguiendo la palabra de Dios. Pero muchas veces el Señor nos habla a nosotros y no le creemos. Y empezamos a permitir duda en nuestro corazón. Y a veces agotamos otros recursos porque ponemos más la fe en otras cosas, en otras personas, en otras situaciones que nos pueden dar la salida. Y no creemos en lo que el Señor nos dice que hagamos. No damos pasos de fe. Amén. Bueno, otra vez le dice el Señor a Moisés, después de que el pueblo se quejaba contra Moisés, se quejaba, que tenían sed, que no tenían agua, que se iban a morir de sed en medio del desierto, el Señor dijo, les voy a dar agua. Voy a hacer que brote agua sobre la roca. Y le dijo Moisés, yo voy a hacer algo extraordinario. Voy a hacer que esas piedras brinquen y brinquen y brinquen y hasta cuando ya estén, boten agua. Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Qué le dijo? Golpea. ¿Qué le dijo? Con esa vara, golpea, ¿cierto? Y dice que cuando él golpeó la roca, inmediatamente fluyó agua, ¿cierto? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Él podía decirle a la roca, derrame agua, y lo hubiera podido hacer, pero él estaba esperando que Moisés creyera en lo que dijo. Seguramente para Moisés era muy difícil creer que golpear con una vara la piedra botara agua. Era imposible, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la viuda? ¿Recuerdan la viuda? Que la esposa la dejó embalada, que le iban a quitar a los hijos para pagar lo que debía. El Señor manda al profeta Eliseo y le dice, ¿qué tienes? Y ella dice, no, yo no tengo nada. No tiene nada. Dice, no, pues ahora que me acuerdo tengo un poquito de aceite. Ah, bueno. Habrá paso que se va a abrir el cielo y van a caer billetes por donde quiera en este lugar. ¿El Señor lo hubiera podido hacer? Él lo puede hacer, Él es Dios. Hubiera podido enviar riqueza. Pero ¿qué le dijo? Vaya y busque vasijas. Vaya donde los vecinos. Vaya donde usted pueda con sus hijos y busque muchas vasijas. Y esta mujer trajo muchas vasijas. Fueron llenas esas vasijas. Cuando acabó el profeta le dice, ¿hay más vasijas? Y ella dice, no. ¿Qué dice la Biblia? Que se secó. Dios necesitaba probar la fe de esta mujer. Cuando el profeta le dice, es necesario que vaya y busque vasijas. No sé el Señor qué le ha dicho a usted, que me ha dicho a mí y que lo hemos puesto en duda. Y que no hemos creído en el poder de Dios actuando en medio de nosotros. Tengo muchos otros ejemplos. A David con Goliat. Cuando cuente 1, 2 y 3 cae fulminado. ¿Así dijo? No, él dijo otra cosa muy diferente. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos de Israel, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Pero yo vengo con mi onda, no porque crean la onda, no porque crean la piedra, sino porque en esa piedra va depositada mi fe en Dios, que así es la manera como lo voy a derrotar. Hay muchas cosas que podríamos hablar aquí de que Dios nos pidió o les pidió que hicieran algo, probando la fe y la confianza en el Señor. Qué bueno que nosotros podamos hacer cosas en fe, agradando al Señor. Y hay una frase en el momento de Dios hacer milagros que me impactó y lo anoté aquí, leyendo unos apuntes. En el momento de hacer milagros el Señor, yo pongo lo que tú no puedes, pero tú entrega lo poco que tienes. Amén. Yo pongo lo que tú no puedes, pero tú entrega lo poco que tienes. Jesús quiere ver evidencia de mi confianza, en mi fe. Amén. Nosotros entregamos lo poco que tenemos y Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Amén. ¿Lo creemos? Amén. La fe me debe llevar a tener una aptitud. Amén. Y fue lo que pasó con esta mujer. Esta mujer se abre camino y toca el manto de Jesús. Y es allí donde ella empieza a sentir nuevamente fuerza, vigor, esa debilidad desaparece
Y lo único que ella quiere es escaparse, quedar muy incógnita. Hay muchos que asisten a la iglesia hoy por hoy que quieren ser parte de la multitud en una comunidad. Pero muchos otros, le damos la gloria a Dios, que venimos a la iglesia porque queremos tocar el manto de Jesús. Queremos acercarnos en fe, creyendo en el poder de Dios, amén. Que cuando usted y yo nos acercamos a Él con fe, el Señor algo va a hacer, amén. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible. Aplauda al Señor. Dice Hebreos 11:6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Pero algo que me impacta de esta historia es la respuesta del Señor Jesús a esta mujer, muy temerosa, muy angustiada, temblando, porque seguramente ella creía que la iban a apedrear en ese momento. Ella tenía que estar aislada, pero el Señor le dice, hija. ¿Le dice qué? Hija. Ella para muchos no tenía ni nombre, no tenía historia, solo era conocida como la mujer inmunda, pero para el Señor Jesús era ¿qué? Hija, ¿cierto? Entonces acá no solo el Señor Jesús le está confirmando su sanidad física, sino que también la está restaurando en su dignidad, ¿cierto? En su paz, en su intranquilidad, en su relación con Dios. Por eso le dice hija. Jesús transforma a una mujer marcada por el sufrimiento en una hija restaurada por su gracia. ¿Qué nos hace hijos de Dios? La fe en el Señor Jesucristo. Cuando usted y yo fuimos creados, le pertenecemos a Él, ¿cierto? He dicho que somos del Señor por creación, pero también por rescate, ¿cierto? Nos creó, pero nos rescató, nos salvó. Somos hijos, somos propiedad. Juan 1:11-12 dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que le creyeron en Él, le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo y una criatura de Dios? Que el hijo tiene derecho a una herencia. ¿Cuál herencia? La salvación, ¿cierto? La vida eterna. Eso es lo que nos hace diferentes del que no tiene a Cristo. Pero si usted y yo queremos tener salvación, debemos acercarnos a Jesús en fe. Amén. Ser hijo de Dios es un acto de fe. Amén. Ser hijo de Dios es un acto de fe. Pero está lo último y solo lo voy a nombrar. Y es obedece a Dios. Obedece a Dios. Lo primero, acérquese a Dios. Segundo, ¿qué? Confía, aprenda a confiar. Tercero, obedece a Dios. Jairo, en medio de esta sanidad, de esta mujer seguramente un poco afanado, ansioso, vienen sus empleados, le dicen lo que le dicen. Hay dos invitaciones. Jairo le dice al Señor, ve a mi casa y sana a mi hija. Lo invito a que vaya a mi casa. Ahora los papeles se cambian, ¿cierto? Ahora el Señor le hace una invitación a Jairo. Lo invita a creer, a no tener temor, a confiar. Mire que el Señor Jesús ignoró la noticia de estos empleados que vinieron a darle la noticia a Jairo. Él le dijo solamente cree. Por eso yo le digo, mis amados, cada vez que usted vaya a lograr esté buscando un milagro de Dios, no escuche esas voces que vienen para robarle la fe. El enemigo va a querer robar la fe en un momento de recibir milagros. Jairo hubiera podido sentarse a llorar, ¿cierto? Que es normal por la pérdida de su hija, pero también tenía otra opción y era creer a Jesús. Creer a Jesús que sanaría a su hija y aceptar la invitación, creerle a Él, no permitir temor en su corazón, aun cuando sus ojos estaban viendo y sus oídos oyendo otra cosa diferente. La decisión de él debería poner su confianza en el Señor. ¿Y qué hace el Señor? Va, llega a esa casa, saca a los que estaban ahí, entra solo con un grupo y le dice a la niña, Talita,
Kumi. Niña, levántate, ¿cierto? Y cuando él hace eso, el milagro sucede. Es cuando esta niña recobra vida, sus pulmones empiezan otra vez a respirar, su corazón a palpitar, su fuerza, todo. El Señor la levanta y solo dice, denle de comer. Pero ¿qué hizo esa gente? Se rió de Jesús, ¿cierto? Cuando dijo que estaba dormida. Muchos se van a reír cuando usted y yo decidimos por Cristo, creerle a Él. Muchos van a reírse, se van a burlar, pero no se pierda la oportunidad de ver la sobrenaturalidad de nuestro gran Dios. Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor porque sé que Él está en este lugar. Gracias, Señor. Dígale al Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Dígale, gracias, gracias, Señor. Gracias por lo que me has hablado. Gracias, Señor. Dígale, gracias, Señor, porque tú eres fiel. Dígale, gracias, gracias, Señor. Gracias porque eres fiel, eres bueno, eres grande. Dígale, gracias. Dígale, gracias, Señor, por los milagros que has hecho. Gracias porque me has fortalecido en la fe. Gracias, Señor, porque hoy me hablas de la sobrenaturalidad tuya. Gracias. Aleluya.